¿sí? Que si bien, bueno, dijimos que la Argentina recién se adhirió en el año 2014, que es hace poco, pero ¿qué trae este convenio 189 que es tan importante, ¿sí? Y que es dictado en esto, dentro de la Organización Internacional de Trabajo, donde justamente la Argentina está adherida. Establece lo que es trabajo doméstico, ¿sí? Establece lo que es el trabajo doméstico y dice que es una diversidad de actividades realizadas para uno o varios trabajadores, ¿sí? Y a su vez distingue lo que son los trabajadores y las trabajadoras domésticas, ¿sí? Que habla que ya son todas personas que realizan dicha actividad y miren, hablan en el marco de la relación laboral, ¿sí? Relación laboral, ¿qué significa? Que es una relación que surge entre dos partes. Tiene que haber un trabajador y un empleador, que tiene que haber una remuneración, ¿sí? A cambio de una contraprestación, se tiene que dar una remuneración. Entonces estamos viendo cómo acá ya empieza a darse a conocer lo que es esta actividad, ¿sí? Lo que es eh, el trabajo doméstico, ¿sí? Que ya no es una actividad precarizada en donde se considera algo innato, sino que ya miren, a través de los tratados internacionales ellos empiezan a tratar esto como un trabajo, ¿sí? Y a darle su jerarquía. Entonces eso es lo importante de este convenio 189, el cual acuérdense que la Argentina, por adherirse a la Organización Internacional de Trabajo, tiene que seguir este lineamiento, esto que establece y reconoce el convenio 189. Eh, Acá podemos ver justamente que qué derechos garantiza, ¿sí? Entonces acá te dice que garantiza justamente, miren, los derechos, promueve y protege los derechos humanos del trabajador doméstico o doméstica, ¿sí? Entonces, acá sigue nombrando, ¿sí? Promueve las garantías y principios de derechos fundamentales, fija una edad mínima, que es lo más importante, que antes no tenía edad mínima, porque ¿qué pasa? Tenían muchos hijos y mandaban a las casas y entonces en las casas estos adolescentes eran ocupados como cuidadores, ¿sí? Estos adolescentes tenían que cuidar a otros niños. Entonces, a través de este convenio, lo que se hace justamente es establecer edades mínimas para que se comiencen a trabajar. Entonces, se busca, ¿sí? Este derecho del niño a ser niño, ¿sí? A que no cuenta con una capacidad plena para cuidar a otro niño, ¿sí? Esto es también un gran avance, ¿sí? También dice que se protege contra el abuso, el acoso y la violencia, ¿sí? Miren lo importante. Y aparte asegura, ¿sí? Que los trabajadores y las trabajadoras sean informados acerca de las condiciones de empleo, que nosotros dijimos que justamente esto es algo muy importante, que ustedes sepan las condiciones en las que van a trabajar, ¿sí? Lo que pueden hacer y lo que no pueden hacer. Entonces, eso es lo importante de este convenio, ¿sí? Del convenio 189. Y dijimos también que, ¿qué pasa? Que también van a ser dictados dentro de este ámbito recomendaciones, ¿sí? Entonces, con el convenio 189 y la recomendación 201, justamente surge o se crea esto, lo que es los sindicatos, la figura del sindicato y el derecho que tiene cada trabajador de afiliarse o no al sindicato, ¿sí? La libertad sindical y el derecho a la negociación. Si acá hablamos de negociación, ya no hablamos de conciliación. La negociación es otro justamente método alternativo de resolución de conflictos, que es lo más rápido, que el sindical, el que esté a cargo del sindicato, va a ser el representante, va a ser quien va a tener que justamente negociar con este trabajador, ¿sí? Negociar capaz que mejores condiciones de trabajo, menos horas, ¿sí? Eh, y nosotros tenemos acá justamente en Argentina la ley de asociación sindical, que es la 23551, ¿sí? Que justamente el objeto, nos dice que el objeto del sindicato es negociar colectivamente salario, horas y condiciones de empleo, ¿sí? Eso es lo importante porque esa es la función que tiene, para eso se crea el sindicato, ¿sí? Dijimos que se crea justamente en viga a la protección de los derechos del trabajador. Eh, También dijimos que este es optativo, ¿sí? De que
que se afilien o no, no es una obligación. Yo por estar trabajando como cuidadores, porque los cuidadores sí tienen un sindicato, yo por estar trabajando como cuidador, yo no tengo la obligación de afiliarme. ¿Sí? La gente que se afilie, que opte por afiliarse, tiene que aportar un 2,5% de su sueldo. Ese aporte, ¿cómo se hace? Ese aporte es descontado por el empleador o la empresa, ¿sí? Se le descuenta para que para justamente que el sindicato pueda mantenerse, ¿sí? El delegado sindical dijimos que no recibe ninguna remuneración extra, ¿sí? Sino que lo que puede recibir es una compensación, y que el sindicato es controlado. Sí, saca. Manda a guardar. Voy a pedir que apaguen los Y guárdala. micrófonos, ¿sí? No, te dije que vaya a guardarla, tira. Apaguen los micrófonos, por Vos favor. llegás a tirarla y yo el más rato. Ay, gracias. ¿Qué pasó ahí? Esa no la teníamos. Olvida la ventana así. Así. Omitamos, omitamos. Después vamos a hablar de los derechos del niño, ¿sí? De esto justamente. Sí. Por Dios, que omitamos eso. Bueno, y que dijimos que quién era Por- justamente el que iba a controlar esto, los sindicatos, ¿sí? Que los sindicatos cumplan con su función, que es la protección de los derechos del trabajador, va a ser el Ministerio de Trabajo, ¿sí? Y en caso de que se quiera hacer alguna denuncia por malas prácticas, por este amiguismo con el trabajador, con el empleador y que no favorece, ¿sí? Al trabajador, se lo hace en la inspección de trabajo, ¿sí? Bueno, hablamos de esto, de esta organización, y a su vez tenemos que saber que no se hace, eh, no se mira para otro lado, ni se hace caso omiso, ¿sí? A lo que son los trabajadores y trabajadoras inmigrantes, ¿sí? Que también se les busca una protección. Y que se busca siempre, acuérdense que cuando nosotros hablamos dentro del marco de la legalidad, ¿sí? Estamos hablando de personas que ingresan de otros países, pero de forma legal. ¿Y qué nos dicen? Que justamente van a acceder a la residencia aquellos ciudadanos que provienen de países del Mercosur. Y hablamos por una reciprocidad que hay entre los países, entonces se permite y se les da la residencia. Se considera que si ustedes van de Argentina a un país que sea miembro del Mercosur a trabajar a esos países, se les tiene que dar también la residencia, ¿sí? Más allá que sea una residencia temporaria o permanente, eso dependerá, pero se les debe otorgar y ustedes deben solicitar la residencia, ¿sí? Estos trabajadores van a dejar de ser concebidos como un factor negativo, ¿sí? Para la estructura laboral y económica, y se promueve su inserción dentro del marco laboral, y lo que se va a buscar justamente es la igualdad de trato, ¿sí? Que estas personas sean tratadas igual que que lo que son tratados aquellos ciudadanos nacionales o aquellos trabajadores nacionales, digamos, ¿sí? Eh, bueno. Esto es lo que venimos viendo hasta ahora, ¿sí? ¿Tienen alguna duda? Como les dije, no me importa el número de ley. Sí que ustedes sepan que existe una ley que ampara a los trabajadores migrantes, que existe la Organización Internacional de Trabajo, en la cual la Argentina se adhirió y por lo tanto tiene que seguir el lineamiento de los convenios y las recomendaciones que surjan de estas organizaciones, ¿sí? Lo cual, ¿qué hizo? Justamente reconocer a los trabajadores domésticos, al trabajo doméstico, ¿sí? Y que crean también lo que, o surgen de acá, lo que son los sindicatos, ¿sí? Y el derecho a afiliarse o no. ¿Qué son los El sindicatos? derecho. Es lo mismo un sindicato ¿Cómo? que un gremio. ¿Qué es un sindicato? Conjunto de... Es un, es una organización de trabajadores que, que se afilian para tener su sindicato.
lucha por nuestros derechos de cada trabajador, de cada miembro. Es lo mismo un sindicato o un gremio. No, Así lo entendí yo. Eso es un sindicato, lo que vos dijiste es un sindicato. Ahora yo te pregunto, Roxana, ¿es lo mismo un sindicato a un gremio? No se escucha. ¿Es lo mismo un sindicato y un gremio? ¿Es lo mismo sindicato que un gremio? No, No, ¿Por qué? A ver las porque el chicas, gremio es un grupo de a ver qué personas opinan las solamente. chicas, Liliana, sé quién más está. ¿Qué opinan? ¿Por qué no? A ver, chicas, ustedes las que están las tres juntas. Nosotros no nos vemos, por eso no sabemos. El gremio es el conjunto de personas que están ahí reunidas por un fin común, pero el sindicato es diferente porque tiene personalidad jurídica y es el de trabajadores. Perfecto, es eso, es lo que está diciendo su compañera, ¿sí? El gremio es un conjunto de trabajadores, ¿sí? Que capaz que tienen el mismo oficio. Por ejemplo, nos juntamos las chicas y ustedes, nos juntamos los 14 que estamos ahora en el chat, ¿sí? Y charlamos de nuestro derecho, nos comentamos, a ver, sí, yo trabajo en tal lugar, yo también, mirá, me pasa esto, pero no estamos organizados jurídicamente, ¿sí? Porque no hay un órgano, no hay un tesorero, no hay aportes, no hay nada, solamente es una juntadera, ¿sí? De trabajadores, de trabajadoras, compañero. claro, que hacen el mismo oficio, ¿sí? Trabajamos de la misma profesión. Entonces no vamos a Ah, comentar, no vamos a pasar quejas entre nosotros, che, mirá, me parece que es poco la hora, subió el colectivo y no lo están subiendo, ¿sí? Entonces es eso, el gremio es un simple conjunto de personas, ¿sí? Que se y el juntan. En sindicato. cambio, el sindicato es ese conjunto de personas, pero que está organizado jurídicamente, ¿sí? Que tiene órganos, que se hace aportes. Esa es Mm, la diferencia, ¿sí? Si bien, como les digo, en los dos hay trabajadores que son del mismo oficio, pero en el sindicato están organizados, ¿sí? Están organizados jurídicamente, con órganos, con... a ver, esto mejor. Con órganos, con aportes, ¿sí? Esa es la diferencia entre uno y entre otro. ¿Entendieron? Sí, asociación jurídica. Tienen una organización jurídica, tal cual, ¿sí? Estas personas que se hacen cargo, ¿sí? Estos tienen un tiempo de duración, ¿sí? No es que van a estar vitalicios y que va a ser hasta que se mueran, ¿sí? Vitalicios, esos son los cargos que duran hasta que uno fallezca. Los delegados sindicales justamente tienen un determinado cargo que la ley establece, depende, ¿sí? Pero, como les digo, tienen una organización es diferente a que nosotros nos juntemos y hablamos entre nosotros, ¿sí? Nos ponemos las quejas entre nosotros, nos pasamos tips entre nosotros, pero no podemos hacer nada porque no estamos organizados jurídicamente. No dijimos, bueno, Liliana va a ser la representante de este grupo. Silvia va a ser la tesorera y va a juntar lo que sale, lo que ingresa de los aportes, ¿no? Es un grupo, simplemente un grupo que nos juntamos y bueno, tenemos muchas quejas de la ese vida, es el gremio, ¿no? ese es el gremio. En cambio, Ujú. el sindicato, no, el sindicato está organizado, porque el sindicato, los trabajadores vamos a tener que hacer un aporte para que ese sindicato subsista, ¿sí? Los Van a sindicatos tener que hay, por haber ejemplo, representantes de ese sindicato porque van a ser quienes van a ir a negociar por nosotros, ¿sí? los Quienes también se delegados. van a ir. los ¿Cómo? sindicatos tienen también los sindicatos. Bueno, ¿entienden hasta ahí? ¿Me entienden más o menos? Sí. Sí, ¿Sí? Sí, Bueno, ¿entendieron todo? ¿No hay ninguna duda? ¿Seguimos con el otro el tema? sindicato y el gremio. sí, sí, se entiende, ¿Estamos? profe. Ok, Vamos por camino. vamos por buen camino. Recuerden que en 40 se corta, ¿no? Por las dudas, no se olviden. Bueno, vamos a seguir con el otro tema. A ver.
Esperen que sube la... Bueno, lo que vamos a ver ahora es violencia, ¿sí? Creo que ayer ya vimos un poquito de lo que es la violencia laboral, ¿sí? Dijimos que hay que diferenciar y hay que tratar de hablar con los términos correspondientes, ¿sí? Que cuando la violencia surja o sea en el ámbito laboral, vamos a hablar de violencia laboral. La violencia de género, ¿sí? Porque todos hablan de violencia de género y a todos llaman violencia de género. No, no es todo violencia de género. Violencia de género solamente es aquella que es perpetrada del hombre hacia la mujer, ¿sí? Esa es violencia de género. Eso se considera violencia de género, ¿sí? Cuando nosotros haya violencia en el ámbito laboral, estamos hablando de violencia en el ámbito laboral. Cuando haya violencia, ¿sí? En el hogar, las personas que viven bajo el mismo techo, y por ejemplo sea de un hijo hacia un padre, de un padre hacia un hijo, de la madre hacia un hijo, estamos hablando de violencia familiar, ¿sí? Que se da en el seno de la familia. Y violencia de género solamente cuando pase esto, ¿sí? Cuando sea perpetrada o cometida, digamos, ¿sí? Del hombre hacia la mujer. Esa es violencia, eso se entiende por violencia de género, ¿sí? Bueno, acá tenemos lo que se define. Quiero achicar esto, a ver si podemos correr esto. Acá se define lo que es la violencia laboral, ¿sí? La violencia laboral dice que es toda conducta, ya sea activa o pasiva, ¿sí? Porque vamos a ver dentro de un ratito las diferentes manifestaciones que hay de violencia, ¿sí? Que no tan solo son a través de determinados actos, sino que también por no hacer determinadas cosas también caemos en lo que es violencia. Entonces decimos que es toda conducta activa o pasiva que es ejercida en el ámbito laboral. Y esto es lo importante, en el ámbito laboral. Por empleadoras o empleadoras públicas o privados que valiéndose de su posición jerárquica, vinculados con su función, constituyan un abuso de poder, ¿sí? Entonces acá estamos hablando de lo que es la violencia, ¿sí? Que puede ser, es perpetrada, ¿sí? O es cometida dentro del ámbito laboral, que puede ser por empleados o empleadores públicos o privados, es indistinto, ¿sí? Que valiendo justamente de esto, del poder jerárquico, del poder que tienen, hacen abuso de ese poder, ¿sí? Eso es lo que es la violencia laboral, ¿sí? ¿Y cómo se materializa esta violencia laboral? Por la inequidad salarial, ¿qué significa? Que haya diferentes salarios, ¿sí? Puede ser por el hecho de ser mujer, hay diferentes salarios. Yo por el solo hecho de ser mujer, tengo diferente salario a otra persona que es hombre y que estamos en el mismo rango, pues ocupamos el mismo cargo, trabajamos las mismas horas, ¿sí? Eso se considera violencia laboral. También se considera violencia las amenazas, ¿sí? Las amenazas que por ahí nos pueden llegar a infringir y que nos causan angustia, ese es también un tipo de violencia, ¿sí? Es una materialización de la violencia. El maltrato físico es difícil porque hoy en día ya como que esto ya no está, ¿sí? Capaz que más lo que se ocupa en el ámbito laboral es el maltrato psicológico, el acoso, sí que ahora vamos a ver qué es el acoso, y la intimidación, ¿sí? Eso de que nosotros nos pongamos incómoda y que no queramos pasar, no queramos estar, eso es intimidación, ¿sí? Nosotros tendríamos que estar tranquila, caminar tranquila o tranquilos, ¿sí? Ir a trabajar tranquilos, ¿sí? Sin tener ese miedo de que me digan algo, de que me hagan algo, ¿sí? Tenemos que ir o tenemos que estar dentro de un ámbito que nos genere seguridad. Ahora vamos a ver un videito que está muy bueno para que ustedes vean lo que es, ay, no puedo ver acá. Lo que es el acoso.
el acoso. Miren que está muy bueno. Bueno, sí, El concepto de acoso laboral fue introducido por Heinz Lehmann alrededor de los años 80. Anteriormente, el acoso era considerado un problema individual que ocurría a personas que no eran capaces de hacer frente a la situación y no tanto como un tema social. La Organización Internacional de Trabajo define el acoso laboral como la acción verbal o psicológica de índole sistemática, repetida o persistente por la que en el lugar de trabajo o en conexión con el trabajo, una persona o un grupo de personas hiere a una víctima, la humilla, ofende o amedrenta. Bienvenidos a su canal Aprendamos Psicología. En esta ocasión abordaremos los tipos de acoso que se presentan en el ámbito laboral. Quédate al final, ya que daremos 10 ejemplos rápidos que nos ayudarán a identificar si estamos siendo acosados en el trabajo. ¿Listos? Aquí vamos. Número 1. Acoso descendente. Se presenta cuando un jefe ejerce acoso laboral en contra de su o sus subordinados. Esto abusando de su posición de superioridad y mediante diversas acciones como asignación de una sobrecarga laboral, rechazo a las iniciativas del empleado, represión en público, amenazas de despido en caso de que no se cumplan los objetivos trazados, entre otros. Acoso horizontal, cuando la persona es acosada por compañeros que están a su mismo nivel dentro del organigrama de la empresa. no podemos ver. De estas maneras No como se ve nada. ¿No se ve diferente. No, nada, nada. nada? Va. Solamente se- ¿Por qué no Ya se ve? apagan los micrófonos porque no se escucha. No se ve y no se escucha el video. Ahí sí No ven se que veía el no. video. Ahí ven. Ahora No, sí está bien. ahí Ahora sí. sí. Ay, Ahora sí. sí. Bueno. Que apaguen los micrófonos, compañeros. El concepto de acoso laboral fue introducido por Heinz Lehmann alrededor de los años 80. Anteriormente, el acoso era considerado un problema individual que ocurría a personas que no eran capaces de hacer frente a la situación y no tanto como un tema social. La Organización Internacional de Trabajo define el acoso laboral como la acción verbal o psicológica de índole sistemática, repetida o persistente por la que en el lugar de trabajo o en conexión con el trabajo, una persona o un grupo de personas hiere a una víctima, la humilla, ofende o amedrenta. Bienvenidos a su canal Aprendamos Psicología. En esta ocasión abordaremos los tipos de acoso que se presentan en el ámbito laboral. Quédate al final, ya que daremos 10 ejemplos rápidos que nos ayudarán a identificar si estamos siendo acosados en el trabajo. ¿Listos? Aquí vamos. Número 1. Acoso descendente. Se presenta cuando un jefe ejerce acoso laboral en contra de su o sus subordinados. Esto abusando de su posición de superioridad y mediante diversas acciones como asignación de una sobrecarga laboral, rechazo a las iniciativas del empleado, represión en público, amenazas de despido en caso de que no se cumplan los objetivos trazados, entre otros. 2. Acoso horizontal, cuando la persona es acosada por compañeros que están a su mismo nivel dentro del organigrama de la empresa. Este se puede ejercer de distintas maneras como el aislamiento social, burlas, trato indiferente, entre otros. 3. Acoso vertical ascendente. Este tipo de acoso se da cuando el jefe es hostigado por su personal a cargo. Dicha conducta sucede, por ejemplo, cuando los subordinados se niegan a seguir órdenes o a cumplir objetivos, es decir, cuando existe una negativa a aceptar a la autoridad del superior. 4. Acoso estratégico. Forma parte de un plan de la empresa para reducir costos. Así, se hostiga al trabajador, por ejemplo, sobrecargándolo de tareas para que se vea incentivado a renunciar. De ese modo, la compañía podría, si fuera el caso, evitar el pago de la indemnización que correspondería por un despido injustificado. Si te está pareciendo útil la información, regálanos un like, suscríbete al canal y comparte con quien creas está padeciendo alguno de los acosos que estamos describiendo. 5. Acoso por dirección. Es aquel que se ejerce por no cumplir con las expectativas de la gerencia. Por ejemplo, de alcanzar un número inferior de ventas, puede reprenderse usando la humillación o amenazas de despido. Número 6. Acoso disciplinario. Se ejerce con el objetivo de que una persona se comporte de una determinada manera.
infundiendo el miedo también en los otros trabajadores. 7. Acoso perverso. No tiene un fin determinado. Su única motivación es el ejercicio autoritario de un cargo o la antipatía hacia un compañero de trabajo. Este tipo de conducta tiene como origen el carácter abusivo del acosador. 8. Acoso por género. La evidencia demuestra que las mujeres muchas veces no son consideradas para desempeñar ciertos cargos directivos. Esto porque incluso inconscientemente se cree que los hombres son más capaces para ocupar dichos puestos. Además, es sabido que un importante porcentaje de mujeres sufre acoso sexual por parte de sus compañeros de trabajo o de sus superiores. Así, en ocasiones las víctimas no son escuchadas o prefieren no denunciar por vergüenza. Como prometimos al principio, aquí están 10 ejemplos de cómo se ejerce el acoso laboral. 1. Dejar a la persona sin nada que hacer o asignarle tareas sin valor como excusa para checarle después de falta de rendimiento. 2. Agobiar y sobrecargar de trabajo a una persona de manera sistemática o reducir los plazos de entrega para abocarla al fracaso. 3. Amplificar de manera injustificada errores pequeños o insignificantes. 4. Socavar la confianza del trabajador criticando sistemáticamente y de manera destructiva su trabajo o menospreciando lo que hace. 5. Inducir al trabajador a cometer errores. 6. Destruir la reputación personal o profesional de una persona por medio de calumnias. 7. Aislar al trabajador reduciendo sus posibilidades de expresarse o comunicarse con superiores y el resto de compañeros. 8. Interrumpirla continuamente impidiendo que se exprese. 9. Atacar sus convicciones o su vida privada. 10. Y amenazar, gritar e insultar. Por el momento, esto ha sido todo. Bueno, yo lo que quería que vean es justamente que la Organización Internacional, ¿cómo define el acoso? ¿Sí? ¿Quieren que se los dicte? Porque eso no está en el libro. Sí, Se lo dicto. Sí, Bien. profe, porque iba muy Dice rápido el que, video. ajá, la OIT entiende el acoso como la acción verbal o psicológica de índole sistemática, repetida o persistente, por lo que en el lugar de trabajo ¿Puede volver a repetir? bueno, es como se entiende entonces acoso, la OIT entiende al acoso como la acción verbal o Sí. psicológica de índole sistemática, repetida o persistente. O O persistente. Por lo que sí, en el lugar de trabajo sí, en el lugar de trabajo o conexión con conexión o, o solita, o, conexión o, o conexión con el trabajo con el trabajo. una Sí, persona mm, o un sí, grupo de personas, una persona o un grupo grupo de de personas personas hieren quieren, a una víctima, sí, coma, la sí, humillan, humilla.
La humilla, coma, coma. ofenden Sí, o amedrentan. Vea que les dan miedo, ¿sí? Libres de sus amenazas. sí, Listo. Eso es lo que entiende. Entonces, la OIT, ¿qué entiende? Al acoso como una acción que puede ser verbal o psicológica, dice, ¿sí? No necesita ser verbal. De índole sistemática que puede ser repetida o persistente, ya que dura en el tiempo. Por la que en el lugar del trabajo o en conexión, capaz que tienen varios lugares, ¿sí? Capaz que es una fábrica que tiene varios lugares. Entonces, tiene conexión, ¿sí? O tiene sucursales. Una persona o un grupo de personas, puede ser una, el jefe, ¿se acuerdan cuando vimos de los compañeros que se burlaban de la chica en el video anterior? Bueno, puede ser una sí. persona o varias personas, ¿sí? Van a herir a otra persona que va a ser la víctima, la que va a ser pasible de la violencia, ¿sí? Van a herir, la van a humillar, le van a dar miedo, ¿sí? Eso es lo que entiende la Organización Internacional por acoso. Entonces, y después a su vez nombra diferentes tipos de acoso. ¿Cuál sería el más importante para nosotros? Justamente el acoso descendente, ¿sí? El que se hace, el que se da por asignación de cargos, ¿sí? El que se comete represiones en públicos, ¿sí? Ese es el acoso descendente. Y después tenemos el horizontal que se da en el mismo rango, con el mismo cargo de trabajo, que es, por ejemplo, esto, el que nosotros vimos en el video, donde los compañeros se les burlaban a la chica, ¿sí? A Entonces, Yamila. claro, que hay un aislamiento social, porque provocaban en la otra persona, también en el otro compañero, que por su forma de ser, ¿sí? La aislaban y a Yamila por ser mujer la aislaban, ¿sí? Y se burlaban de esa parte. Entonces ahí tenemos un acoso horizontal, en donde justamente se da por esto, se da dentro de esto, de lo que es el mismo rango de trabajadores, ¿sí? Después tenemos el vertical ascendente. Bueno, que eso yo creo que no tiene mucha relevancia porque se da desde los trabajadores, o sea, los que tienen cargo más bajo, al que tiene el cargo más alto, ¿sí? Por ahí no se cumple, capaz que, bueno, o se da así, ¿no? Cuando por ahí las mujeres son jefes, ¿sí? Pasan a liderar y capaz que los que tienen que darle órdenes son hombres, ¿sí? Y no aceptan esto de que una mujer pueda liderar y pueda dar órdenes, entonces, ¿qué hacen? No cumplen, ¿sí? Esto se da por cortar ¿Cómo en un se llama? minuto, Rey. Ascendente. Acoso vertical ascendente. Esto se da por cortar